Buenas tardes a todos los presentes. Primero que todo quisiera agradecer a todos los que se han conectado hoy día para ver esta charla y por supuesto agradecer a CETIS de la Universidad de Antofagasta la oportunidad de participar en esta charla pública junto con la Biblioteca Regional. La idea de esta charla es un poco conocer, ¿verdad?, los aspectos científicos que explican un poco o permiten conocer qué es el trastorno de espectro autista. Y para ello lo primero que quisiera llevarlos es a que piensen ustedes cuáles son las primeras palabras que les aparece en la mente cuando escuchan autismo o trastorno de espectro autista. Y al hacer este ejercicio quizás podemos encontrar esta serie de palabras, ¿verdad? Autismo, Asperger, social, comunicación, cerebro, genético, causa, raro, autolastimarse, y como vemos un sinfín de palabras que claramente nos indican que este trastorno, así como hay una gran cantidad de palabras, es un trastorno complejo. Pero, ¿qué es realmente, cómo está descrito el autismo? El trastorno de espectro autista reúne un conjunto de desórdenes del neurodesarrollo, lo que significa que es un trastorno del sistema nervioso central y que se caracteriza por tener tres principales síntomas: déficit en la comunicación e interacción social y comportamiento repetitivo y estereotipado. El año 2013, el Manual de Diagnóstico y Estadística número 5 agrupó dentro del trastorno de espectro autista 5 trastornos, ¿ya? ¿Y por qué los agrupó? Una, porque estos 5 trastornos tienen estas tres principales características: comunicación e interacción social, comportamiento repetitivo y estereotipado, y lo otro, que es bastante difícil poder determinar la línea entre uno y otro. Por lo tanto, se agrupó dentro de este amplio espectro de trastorno de espectro autista, y aquí encontramos el trastorno desintegrativo de la infancia, el síndrome de Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo, trastorno autista propiamente tal y síndrome de Rett. Todos estos entonces están enmarcados dentro del trastorno de espectro autista y podemos dentro de ellos encontrar un trastorno leve hasta un trastorno agudo. ¿Cuál es la prevalencia que tiene o la frecuencia que tiene este trastorno? Primero decir que afecta a más de 70 millones de personas en el mundo y que este trastorno no distingue edad, no distingue etnia, no distingue raza, no distingue nivel socioeconómico ni lugar de nacimiento. Por lo tanto, es un trastorno que se encuentra distribuido a nivel global en toda la población mundial. Por eso quise ejemplificar este mapa, ¿verdad?, del mundo, y además estos puntos azules y celestes que vemos en la imagen muestran la cantidad de estudios que se realizan en los distintos continentes. Y podemos ver que en Estados Unidos principalmente es donde más estudios se realizan. Y esto porque el año 2000 el control de enfermedades, el Centro de Control de Enfermedades, generó un centro para el estudio y el seguimiento del trastorno de espectro autista, y por lo tanto desde esa fecha, cada cierto tiempo van sacando estudios y van haciéndole seguimiento a la gran mayoría de las personas que se diagnostican con este trastorno. Y es así como este año, a principio de este año, está la última actualización que indica que 1 de cada 54 individuos tiene trastorno de espectro autista, y esto con datos obtenidos hasta el 2018. El otro lugar donde se hacen una gran cantidad de estudios es en Europa. Y también por la misma razón se ha generado una asociación de trastorno de espectro autista de la Unión Europea, y por lo tanto se hacen estudios y seguimientos a lo largo de Europa. España, Inglaterra, Alemania son líderes en tener sistemas de tratamiento para las personas con trastorno de espectro autista. Todas estas asociaciones que se van generando permiten establecer
no solo hacerle el seguimiento y conocer la prevalencia de este trastorno, sino que además generar políticas públicas para un tratamiento a aquellos que lo padecen. Y en Europa la prevalencia está determinada en 1 cada 88 con datos al 2018. Australia recientemente también generó una agrupación para el estudio y seguimiento y vemos que la prevalencia es similar a la que se ha visto en Europa. En Asia del oeste, el este y del sur también hay una asociación que ha comenzado y que ha permitido determinar que la prevalencia es 1 en 277, un poco menor que en el resto de la población. Sin embargo, esta ha ido en aumento con respecto a estudios al año 2000. ¿Qué se sabe en Latinoamérica? En Latinoamérica, el año 2015 se generó la red de estudios de espectro autista latinoamericana, la cual está conformada por Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay y República Dominicana. Y Chile, por supuesto. Y la idea es efectivamente hacer un catastro y hacer estudios de manera asociativa. El primer estudio lo realizaron alrededor del 2016 y fue a través de una encuesta para cuidadores, donde Chile presentó 294 cuidadores, lo cual es un valor muy subestimado si pensamos que solo acá en nuestra ciudad de Antofagasta, en la escuela Raíces, hay 100 niños diagnosticados e inscritos, ¿verdad?, con trastorno de espectro autista. O sea, solo en esta ciudad está ese valor, lo que indica que claramente no es representativo de nuestro país. Y claramente nos da indicios de que es necesario establecer un sistema de estudio y seguimiento para poder conocer la realidad de nuestro país. La CDC también ha mostrado que desde el 2000 que inició sus estudios, el trastorno de espectro autista ha aumentado en un 178%. Ya el 2000 teníamos 1 de cada 166 individuos con el trastorno y hoy día tenemos 1 de cada 54 individuos, lo que indica que es un trastorno que está en aumento y que por lo tanto es importante de seguir con sus estudios. La otra particularidad que tiene este trastorno es que 1 de cada 42 niños varones, ¿verdad?, es diagnosticado con TEA y 1 de cada 165 niñas es diagnosticada con TEA. Por lo tanto, hay una niña por cada 4 hombres poseen este trastorno de espectro autista. Esta es una prevalencia o una relación 4:1 que se ha visto a lo largo de todo el mundo, donde se han realizado estudios y se mantiene. Aumenta en el caso del síndrome de Asperger por aproximadamente una relación de 9:1. ¿Qué factores se han descrito para que exista este dimorfismo o esta prevalencia en varones? Bueno, hay varios factores descritos, factores hormonales, genéticos, ambientales, y también se ha pensado que hay un diagnóstico subestimado para las niñas y las mujeres debido a que al rol cultural y social que siempre se ha descrito en las mujeres, donde ellas son más empáticas, mucho más cariñosas, ¿verdad? Y eso entonces disminuye los rasgos característicos asociados al TEA. Sin embargo, es una característica y está todavía por determinarse qué es lo que hace esta relación mayor, esta prevalencia mayor hacia varones. En Chile se estima que el 1,7% de los niños nacidos vivos poseen trastorno del espectro autista. Sin embargo, como ya mencioné, no hay estudios epidemiológicos que nos permitan saber en realidad cuál es la estimación o la prevalencia en Chile. Esta prevalencia se saca en cuanto a una relación que se tiene a nivel mundial, se saca la prevalencia aquí en Chile, pero no hay estudios epidemiológicos específicos para el grupo de individuos y niños que tengan este trastorno. No existen tampoco en Chile políticas públicas ni programas específicos para este grupo. En general, lo que hay dentro de la ley chilena es que el trastorno de espectro autista se considera dentro del ámbito de enfermedades mentales y por lo tanto puede tener los beneficios asociados a este grupo de enfermedades.
dentro de las políticas públicas principales que existen en el país están asociados a discapacidad y a educación, donde se agrupan las personas con necesidades educativas específicas. Y dentro de este grupo están los niños con trastorno de espectro autista. Sin embargo, estas leyes tienen más bien relación con la inclusión de estos niños al sistema educativo y cómo debe ser. Este trastorno tampoco está considerado dentro de las garantías explícitas en salud, por lo tanto, el tratamiento es bastante caro para aquellas personas para los cuidadores de este grupo, considerando que este trastorno es un trastorno multifactorial y que requiere de un equipo multidisciplinario para poder mejorar la calidad de vida de las personas, requiere de kinesiólogos, lingüistas, ¿verdad? Psicólogos, psiquiatras, neurólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, todo eso se requiere para poder sacar adelante a los niños y las personas con trastorno de espectro autista. Sin embargo, no está dentro de la garantía y por lo tanto el costo de tener un equipo multidisciplinario para un niño o un paciente es bastante elevado. Lo que nos dice que estamos muy lejos de lo que están otros países, ¿verdad? Como Europa, Estados Unidos e incluso en Argentina. Por lo tanto, hay mucho que hacer todavía y mucho que educar en nuestro país. Bueno, tenemos el panorama global del autismo. ¿Cuáles son las características principales, verdad? Mencionamos que hay 3 síntomas primordiales: déficit en la interacción, comprensión e interacción social, desarrollo inadecuado del lenguaje, comportamiento estereotipado y repetitivo. Sin embargo, a este grupo de síntomas centrales se asocian muchísimos otros, por ejemplo, discapacidades intelectuales, que pueden ir desde una discapacidad intelectual severa a una más leve. Algunos de las personas con autismo tienen convulsiones, presentan grandes signos de irritabilidad como agresión, rabieta, autolastimarse o autoagredirse. Además, presentan déficit en el sueño, cambios de humor, ansiedad, hiperactividad y falta de atención. Por lo tanto, este conjunto de síntomas que se observan es propio y exclusivo de cada persona. Si bien hay una agrupación, están agrupados estos síntomas, un paciente puede tener algunos, otros, por lo tanto es muy individual la sintomatología de este trastorno. No suficiente con todo esto, están asociadas también lo que se llaman las comorbilidades o bien otras enfermedades neurológicas propiamente tal, como trastornos del sueño, trastorno de humor, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno del déficit de hiperactividad en adultos. Además, un gran grupo de individuos con autismo presenta alteraciones gastrointestinales, presenta disfunciones inmunológicas y desórdenes sensoriales. Todo esto nos muestra la complejidad tanto para la detección, para el diagnóstico, como para el tratamiento, lo que hace que este es un trastorno multifactorial con una fuerte base genética. Ahora, dentro de los estudios que se han realizado, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas para que un individuo tenga autismo, verdad? Se han descrito varias causas o etiologías, ¿verdad? Factores hormonales, factores genéticos, factores epigenéticos y ambientales se han descrito como causas de autismo o factores de riesgo para la prevalencia de autismo. Vamos a explicar algunos de ellos. Dentro de las bases genéticas del autismo, podemos decir que si en embarazos monocigóticos, o sea, lo que normalmente hablamos como gemelos idénticos, ¿verdad? Si uno de ellos tiene autismo, el porcentaje de que el otro tenga autismo es de alrededor del 70 al 90%. Si a diferencia de esto es un embarazo disigótico, o sea, con
lo que también antiguamente llamábamos como mellizos, por lo tanto de sexo distinto, bueno, la prevalencia baja a un 40%. Sin embargo, dentro de la familia, ¿verdad? O de las personas que están diagnosticadas con autismo, solo un 25 a un 35% de individuos tienen una base genética, es decir, se le puede encontrar una mutación o una alteración genética para decir que esta es la que causa el TEA. El resto de la población, el 70% restante en general, no es posible enmarcarlo dentro de una base genética. Ahora, dentro de este 25 a 30%, un 2 a un 5% de las personas con TEA presenta alteraciones cromosómicas. ¿Qué significa eso? Trisomías, o sea, 3 veces el mismo cromosoma, una deleción o ruptura de alguno de los cromosomas o alteraciones entonces en alguno de ellos. Otro grupo, entre un 7 a un 14% de personas presentan variaciones en el número de copias, ya sea de genes, ya sea de nucleótidos dentro del ADN, pero hay un mayor número de copias. Y un 5 a un 10% de los pacientes presentan síndromes monogenéticos asociados, es decir, que además de tener autismo, ¿verdad? O trastorno de espectro autista, está asociado a otra síndrome, como el síndrome de Rett, como el síndrome del cromosoma X frágil. Ahora, si uno mira en qué genes se producen estas alteraciones o dentro de los cromosomas qué genes se ven afectados, lo que se ha visto que la gran mayoría de genes afectados tiene relación con las neuronas y con la sinapsis, ¿verdad? Que es la comunicación, donde se produce la comunicación entre una neurona y otra y se transmite el impulso nervioso para que podamos responder, ¿verdad? Y entonces se ha visto que dentro de las alteraciones genéticas, la mayoría de los genes que se ven afectados son genes que tienen que ver con las conexiones sinápticas. Y por eso que se menciona que el autismo es un trastorno del sistema nervioso y está alterado y por lo tanto está alterado la función nerviosa. Dentro de las bases ambientales se han descrito una gran cantidad de factores de riesgos ambientales, algunos con una fuerte base científica y otros no. Por lo tanto, es importante mencionar y diferenciar cuáles sí están científicamente aceptados y cuáles no. Acá podemos ver este gráfico donde podemos ver el factor de riesgo, la posibilidad de tener autismo, y se ha visto que, por ejemplo, si hay una hipoxia neonatal durante el embarazo, ausencia de oxígeno, hay una alta prevalencia de que pueda nacer un niño con autismo, lo cual obviamente tiene bastante relación porque la baja de oxígeno va a incidir sobre el desarrollo normal del sistema nervioso. Si la madre también está, aunque es baja la probabilidad, presenta diabetes mellito-gestacional, también puede tener, es un factor de riesgo. El uso de valproato, un medicamento utilizado para disminuir las convulsiones, también es un factor de riesgo científicamente determinado. Si los intervalos entre un embarazo y otro son muy cercanos, menores a 12 meses también, la edad de la madre superior a 40 años aumenta la prevalencia y claramente la edad del padre superior a 50 aumenta el factor de riesgo. Si hay una base genética, ya hay un hermano mayor con TEA, la posibilidad de tener un segundo hijo con TEA también aumenta, lo que no significa que así vaya a ser. Parto prematuro, obesidad de la madre y una disminución o ausencia de ácido fólico está claramente determinado que podría aumentar la prevalencia. Dentro de aquellos factores de riesgo con evidencia científica inconclusa, es decir, que tenemos artículos o tenemos estudios que dicen que es un factor de riesgo, pero también tenemos estudios que indican que no es un factor de riesgo y por lo tanto la comunidad científica no ha llegado a un consenso en este respecto. Está la exposición prenatal a pesticidas, que podrían tener una historia familiar de trastornos inmunitarios, nacimientos más cercanos en el verano,
o una cierta contaminación aérea podrían ser factores de riesgo para obtener una progenie con TEA. Ahora, aquellos factores que no tienen ni una base científica son la ruptura prematura de las membranas durante el embarazo, la hipertensión en el embarazo, si la embarazada es una madre fumadora, el parto por cesárea, parto normal, reproducción asistida, no son factores de riesgo para producir TEA. Las personas que se someten a una reproducción asistida no tienen un mayor riesgo de tener niños con TEA. También ya hay, a pesar de que la comunidad en contra de las vacunas es alta, está claramente determinado y actualmente han salido una gran cantidad de estudios que indican que la vacunación per se, por sí misma, no es un factor de riesgo para que los niños tengan, ¿verdad? O vayan a contraer TEA de un momento a otro, sino que esto es algo que viene con el desarrollo y por eso es una enfermedad del neurodesarrollo, o sea, desde que se está desarrollando el feto. Por lo tanto, estos factores que están aquí son factores de riesgo que se han mencionado, pero que no tienen ninguna evidencia científica. Dentro también de las bases ambientales, hace aproximadamente 10 años que ha tenido una gran fuerza la microbiota intestinal. Y esta microbiota intestinal tiene relación con lo que actualmente se conoce y se estudia como el eje cerebro-intestino. ¿Y en qué consiste este eje? Consiste en que sabemos que nosotros estamos colonizados por 1.000.000.000 de bacterias, o sea, tenemos muchas más bacterias y microorganismos que lo que tenemos en células. Y bueno, la mayor población de microorganismos se encuentra en el intestino. Y tenemos en el intestino bacterias buenas, por así decirlo, y bacterias malas o patógenas, ¿verdad? Que mantienen la integridad de la mucosa intestinal y del intestino. Pero estos microorganismos y estas bacterias producen ciertos metabolitos que normalmente se quedan en el intestino y a su vez, esta es la comunicación, ¿verdad? Y estos metabolitos podrían incidir sobre el cerebro, pero a su vez es el cerebro el que envía las señales al intestino para que el intestino funcione de manera correcta, ¿verdad? Haya una contracción intestinal adecuada, una secreción de la mucosa intestinal adecuada y la permeabilidad también esté adecuada. Cuando el equilibrio en la microbiota intestinal varía, esto puede producir cambios importantes en el epitelio intestinal. Se aumentan la producción de ciertos metabolitos que podrían incidir sobre este epitelio, aumentando la permeabilidad y por lo tanto permitiendo que varios metabolitos de los microorganismos lleguen al cerebro y por lo tanto incidan en él, principalmente incidan en la sintomatología asociada al TEA. Ahora, ¿cómo les influye esta microbiota a los niños o a las personas que padecen este autismo, trastorno de espectro autista? Bueno, los niños, sobre todo con trastorno de espectro autista, tienen una alta selectividad alimenticia debido a su disfunción sensorial, ¿verdad? Hipersensorial o disminuida. Ellos los alimentos le producen, ¿verdad?, cierto cambio a les influencia la textura, les influencia el olor, el sabor, la temperatura. Y debido a esto, entonces, solo comen algunos alimentos de un color, algunos alimentos de una temperatura, de un sabor determinado. ¿Qué problema genera eso? Genera una malnutrición, ya sea hacia la obesidad o a la desnutrición. Esto va a generar déficit en las vitaminas, en los minerales, ¿verdad?, de las personas con TEA. Alteraciones entonces en este nivel generan cambios en la microbiota, como veíamos, alteran el equilibrio de la microbiota. O sea, hay varios trabajos que describen que los niños con autismo presentan otras bacterias distintas a la de los niños neurotípicos o normales, por así decirlo. Aumentan metabolitos y neurotransmisores que van a generar un debilitamiento en el epitelio intestinal, cambios en la mucosa, aumento de la permeabilidad. Y esto, ¿qué genera? Genera la sintomatología asociada a los problemas gastrointestinales.
es común que presenten constipación, diarrea, flatulencia. Y por supuesto este malestar intestinal va a generar cambios a nivel nervioso, irritación, mal dormir, mal humor. Por lo tanto, se ha pensado que si modificamos la microbiota podríamos disminuir ciertos síntomas asociados a TEA. Hay estudios que se han realizado y se ha visto que modificando la microbiota es posible disminuir la agresividad, la irritación principalmente. Sin embargo, si bien también existen varios estudios con dietas de restricción alimenticia, por ejemplo, dietas sin gluten y sin cafeína, dietas ricas más ricas en proteínas, ninguno de estos todavía es concluyente como para decir, esta es la dieta necesaria para el trastorno de espectro autista, y tampoco va a ser posible tener una dieta, porque hay que mirarlo caso a caso debido a toda esta variedad que existe en la sintomatología. Algunos estudios que han dado buenos resultados, pero tampoco son concluyentes, es el uso de pre y probióticos en niños con TEA ha generado una disminución en cierta sintomatología. Sin embargo, todavía no son resultados concluyentes, pero todos estos estudios van por buen camino para poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Otra de las causas que se han descrito para la prevalencia del TEA son bases hormonales. ¿Y qué hormonas? Principalmente hormonas sexuales como testosterona y estradiol en un menor grado. Ambas hormonas se expresan y tienen un aumento durante el desarrollo embrionario para poder llevar a cabo el dimorfismo sexual genital y gonadal, o sea, para los genitales externos y para poder desarrollar las gónadas. Y por lo tanto, además, el cerebro presenta receptores para estas hormonas y por lo tanto responde a ellas. Y eso también permite un poco generar el dimorfismo sexual a nivel cerebral. Se ha descrito que un aumento de testosterona fetal durante el embarazo podría ser un factor de riesgo para tener una progenie, un hijo con TEA. Avalan estos resultados, por ejemplo, que mujeres con síndrome de ovario poliquístico que tienen una elevada concentración de andrógenos como la testosterona, tienen una mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Y por lo tanto, esta teoría del desarrollo de la testosterona podría tener algún impacto para explicar como una posible causa para este trastorno, dentro de todas las otras también. Testosterona entonces también está asociada a diferencias psicológicas en los sexos. Hay una teoría que menciona que en general el trastorno, las personas que padecen trastorno de espectro autista tienen un cerebro muy masculinizado debido a que presentan exacerbadas las características típicas de un cerebro masculino. Así también las niñas o mujeres que tienen trastorno de espectro autista también presentan características cerebrales mucho más masculinas. Por otro lado, se sabe que tanto la testosterona como un metabolito de la dihidrotestosterona es un regulador de genes. Sin embargo, no se ha visto si hay una relación en que la testosterona podría estar regulando genes asociados al autismo, como los que vimos hace un rato. Por eso que nosotros tenemos un proyecto semillero donde queremos estudiar el efecto de los andrógenos, ¿verdad? Testosterona y dihidrotestosterona, en la regulación de genes asociados al espectro autista, como una manera de poder explicar la prevalencia de este trastorno en varones. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Este proyecto lo empezamos recién el año pasado, y dentro de las más de 300 genes que se han descrito para explicar el trastorno de espectro autista, nosotros hemos elegido dos, neuroligina y MDGA, que son moléculas de adhesión que están en la sinapsis.
ya sea sinapsis excitatorias como sinapsis inhibitorias, ¿verdad? Aquí están, entonces, en contacto entre una neurona y otra, una neurona presináptica y una postsináptica, están estas moléculas. Se sabe, hay estudios que muestran que algunos pacientes que están diagnosticados con TEA presentan mutado, ya sea neuroligina o MDGA. Por otro lado, sí se han realizado ratones mutados para ambos genes y se ha visto que estos ratones comienzan a tener un comportamiento tipo autista, ¿ya? Lo que nosotros queremos es saber si estos genes están regulados por andrógenos, ¿verdad? Por testosterona o dihidrotestosterona. ¿Y qué es lo que encontramos? Y para eso estos genes tienen que tener unos elementos de respuesta andrógenos que se llaman, que es una secuencia en su ADN, en el ADN, que permita que responda a testosterona o dihidrotestosterona, y lo que hemos encontrado es que al menos estos genes sí presentan esta secuencia y por lo tanto podrían estar siendo regulados por testosterona. Estamos recién empezando, falta determinar si al tratarlos con testosterona se aumenta o se disminuyen estos genes, o si tendría alguna implicancia a través de la testosterona fetal en la regulación de estos genes. Este trabajo lo hizo una alumna de pregrado de Charlene Castillo, quien ha podido determinar entonces que estos genes podrían estar regulados por testosterona y dihidrotestosterona. Resumiendo entonces, podemos ver que el autismo es un trastorno, un desorden que tiene bases genéticas, bases ambientales, hormonales y también tiene alteraciones gastrointestinales en conjunto con otros trastornos y síndromes, pero por lo tanto es un trastorno complejo. La combinación de estos factores genera el fenotipo autista, o sea, los rasgos característicos, una función anormal del cerebro, una interacción social alterada y comportamientos repetitivos y estereotipados. Por lo tanto, continuar con el estudio de estos factores es de suma importancia para poder comprender cómo ocurre este trastorno y cómo podemos ayudar para que la calidad de vida de las personas que lo padecen sea mejor a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Giannetti por su charla y tenemos muchas preguntas. Le recordamos al público que nos está viendo y que seguramente puede que no lo sepan, estas charlas se realizan en simultáneo tanto en la Biblioteca Regional como en el Facebook de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Antofagasta. Así que vamos a ir intercambiando una pregunta de un lado y una de otra para que podamos tener todos la posibilidad de responderlas. Así que vamos con la que nos llegó más al principio, que es de Rodrigo Zárate, desde el Facebook de CETIS, que nos pregunta: ¿se sabe si los trastornos asociados al espectro autista es debido a una herencia ligada al sexo? ¿Está comprobado? Excelente presentación. ¿Es debido a, perdón? Si la herencia está ligada al sexo, sí está comprobado. Hay alguna evidencia. De hecho, algunos de los genes que están alterados son genes que se alojan ya sea o en el cromosoma X o en el cromosoma Y. No se puede decir que sea una enfermedad completamente ligada al sexo, pero sí, en algunos casos, depende de la mutación y el gen que esté alterado, sí puede estar asociado al sexo. Por ejemplo, neuroligina 4, que es una de las proteínas que nosotros queremos estudiar, se aloja en uno de los cromosomas sexuales y por lo tanto podría estar asociado. No en todos, pero sí hay cierta evidencia de eso. Muy bien, pasamos ahora con las preguntas de biblioteca. Jocelyn José nos pregunta: ¿el retraso global en el desarrollo psicomotor está relacionado con el TEA?
Claro, porque podría ser en el caso, o sea, en el caso de que el desarrollo psicomotor está asociado a alteraciones a nivel del sistema nervioso. Las neuronas, ¿verdad? El contacto entre una neurona y otra es el que nos da la señal para poder tener, para mover la mano, ¿verdad? Para sacarla del fuego o para tener un desarrollo psicomotor eh, adecuado. Por lo tanto, alteraciones a nivel del sistema nervioso podrían incidir y que estén dentro del TEA podrían incidir en un desarrollo psicomotor anormal. Sí. Rosa Pizarro, desde el Facebook de CETIS, pregunta: si ambos padres no tienen, entiendo que se refiere a TEA, por genética algún pariente sí, y no añade más abajo, es porque tengo un sobrino con TEA. Si ambos padres no tienen... La, ya la presencia, aunque no sea directa, de algún familiar, directo o no directo, con TEA aumenta la probabilidad de tener ni hijos, ¿verdad? Con TEA. Sin embargo, muchas, eh, eh, hay muchas mutaciones de novo que se llaman o de nuevo, ¿verdad? Nuevas. Se ha visto, por eso que no es posible encasillar y decir que 100% todas son de base genética, porque cada día encontramos distintas mutaciones, distintas alteraciones a nivel genético y son alteraciones que aparecen de nuevo, ¿me entiendes? Que son nuevas, que no es la misma que tenía esta otra persona, no es la misma, sino que es propia de esa persona con ese trastorno. Por lo tanto, si bien tiene una base genética importante, podría aparecer una alteración nueva, siquiera en familias que no tienen una herencia conocida. Ahora, si ya se sabe que hay una persona diagnosticada, entonces aumenta la posibilidad. Hola. Sí, estaba buscando las preguntas. Caroline Carrasco, desde CETIS, pregunta: ¿cuál examen o exámenes se puede recomendar que se deben hacer a un niño a inicio del diagnóstico? Actualmente, el diagnóstico lo hace un neurólogo y un psicólogo. Hay test que deben ser realizados para poder determinar. Inicialmente es ¿cómo se llama? Es un diagnóstico visual con entrevistas tanto con el niño como con los padres y como para evaluar, donde se evalúa también la interacción que tiene el niño con su medio. Actualmente es posible diagnosticar el TEA antes de los 2 años. ¿Ya? Existe lo que se llama el test del ojo, ¿ya? Que permite determinar ya alrededor de los 18 meses si un niño podría tener estas características. Sin embargo, eso aquí en Chile estamos lejos de tenerlo. Acá en Chile el diagnóstico se hace sobre los 4 años y mucho más adelante. Por lo tanto, más de 4 años. Por lo tanto, hace difícil poder diagnosticarlo tempranamente. Pero los que lo diagnostican hay que acercarse a personas, psicólogos experimentados, porque las entrevistas y la determinación tiene que ser alguien certificado. No cualquier persona puede hacer el diagnóstico. Bueno, debido también a que el diagnóstico se hace tan tarde, la posibilidad de insertar a los niños tempranamente se hace más dificultosa. Por lo tanto, es primordial que el diagnóstico se haga lo antes posible. Ligado a ello, Soraya Amor, desde la biblioteca, nos pregunta si existen muchas causas por las que una persona puede ser autista. Cuando nos encontramos con uno, ¿podemos saber qué lo causó? Sí, existen muchas causas. Si uno le hace un estudio, podría ir tratando de determinarlo, haciendo estudios genéticos, haciendo estudios de la microbiota, pero uno no puede determinar, es un trastorno multifactorial, por lo tanto no va a haber
una causa exclusiva, sino que una combinación de factores, ya sea genéticos, ya sea medioambientales, ya sea hormonales. La combinación, y de hecho se habla mucho de la teoría de estos 3 o 4 factores, que la combinación de estos hormonales, ambientales, ¿verdad? La microbiota y genéticos, determina el cuadro de espectro autista. Marianela Silva desde CETIS nos pregunta, ¿el estudio que se está realizando a los niños por la alumna de pregrado implica tomar muestras sanguíneas en ellos? No, no, es un estudio que no se está realizando con niños actualmente. Es un estudio que se está haciendo a nivel celular, principalmente, donde vemos que se hace muy en el laboratorio, a nivel de laboratorio, donde vemos si estos genes se modifican o no en presencia de testosterona. Como ese es el paso inicial. Nosotros postulamos a un proyecto que lamentablemente no fue adjudicado para hacer ciertos estudios a nivel de microbiota con niños. ¿Ya? Tenemos una colaboración con la Escuela Raíces. Bueno, lamentablemente no fue adjudicado, pero vamos a seguir en este trabajo porque estamos interesados como grupo de investigación en aumentar los estudios en epidemiología, conocer nuestra propia población de niños y adultos con TEA, de manera de poder ayudarlos en su desarrollo y aumentar también así a lo mejor el conjunto de políticas públicas que pudieran mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Jaime Díaz desde Biblioteca pregunta, ¿existe en Chile evidencia preliminar acerca de la distribución de la población con TEA, considerando que se le atribuye una causa importante ambiental al desarrollo minero? Esa es una buena pregunta. No hay estudios en Chile de eso. Las personas dentro, por ejemplo, de la misma escuela Raíces, que ellos tienen una amplia experiencia, hay cierta evidencia o sea, evidencia de lo que uno observa, de lo que uno ve, que podría aquí, en nuestra región, estar un poquito más aumentado que las otras. Y podría tener cierta relación, hay que hacer el estudio, no lo sabemos, podría tener cierta relación con la contaminación minera. Giselle Scalier pregunta de tecnicismo si el trastorno de espectro autista es considerado una enfermedad. No, yo creo que ya no. Creo que hace muchos años, los primeros reportes de trastorno de niños con TEA se determinaron recién en el año 43, 1943. Asperger en 1944 ya empezó a darle el nombre, ¿verdad? Y se empezó a tratar como una enfermedad. Actualmente yo creo que ese no es el camino, porque es un trastorno del neurodesarrollo, o sea, el trastorno ocurre cuando se está formando inicialmente el embrión y después el feto. Por lo tanto, es una condición. No vamos, si bien podemos disminuir la sintomatología, o hacia allá va la investigación, no vamos a cambiar al niño, ¿ya? O a la persona. Esta a lo mejor se va a poder insertar, va a poder aprender a comportarse, ¿verdad? Pero no va a dejar de tener el trastorno. Y por eso que hoy día se llama como un trastorno, como un desorden, y no como una enfermedad. Esa no es la mirada actual, creo yo, desde mi punto de vista. No es una enfermedad. Es una condición en la que uno nace. Desde Cetis pregunta kinesiología, movimiento, funcionalidad. ¿Cuáles son las proyecciones a largo plazo en mujeres de lograr mayores herramientas en su comportamiento social? No sé si entiendo bien la pregunta. Bueno, la prevalencia en mujeres es muy baja, dependiendo de cuán temprano
se detecte, la posibilidad de insertarlos a la comunidad es mucho mayor, tanto en hombres como en mujeres. En general, hay una gran corriente que cree que en realidad en mujeres está subestimado el número de TEAs porque ellas son más sociales de por sí. Las mujeres son naturalmente un poco más sociales comparativamente con los varones. Y por lo tanto, no se detectan o se rechazan como TEA y por lo tanto no se notan, ¿no? Sin embargo, yo creo que la perfección en las entrevistas y en el diagnóstico de TEA se está perfeccionando mucho más como para poder detectar tempranamente en mujeres eh, el diagnóstico, hacer un diagnóstico temprano en mujeres y eso por supuesto que va a permitir una inserción mayor. Además que es fundamental, pensando un poco en que ella parece que era de kinesiología, es fundamental la participación de kinesiólogos en el desarrollo tanto psicomotor como el desarrollo general de niños y niñas con TEA. Hablando ¿No? sobre las mujeres, desde la biblioteca Leti Cifuentes nos pregunta si existe algún estudio relacionado con las condiciones de mujeres, pero a nivel de región de Antofagasta. No, nada, no hay nada. Lo único que puedo decirte es que, por ejemplo, bueno, como solo me he podido contactar, todavía no conozco o no he llegado a otros grupos. Sé que hay otros grupos aparte de Raíces aquí, pero hasta ahora yo me he contactado con ellos. Por ejemplo, en esa escuela, solo de los 100 estudiantes que hay diagnosticados, hay solo una niña. Es muy bajito el porcentaje de niñas, una o dos niñas, no hay más que eso. No hay estudios aquí. Y la mayoría incluso de los, ahora recién se están aumentando los estudios en mujeres, porque la mayoría de los estudios que se han hecho desde el año 43 hasta ahora generalmente se han hecho en hombres. Y eso no solo para el estudio del trastorno de espectro autista, sino que para todas las enfermedades. Incluso en los modelos animales que se utilizan son hombres, son machos. ¿Y por qué se dejan afuera las mujeres? Porque las mujeres tienen el ciclo hormonal, ¿verdad? El ciclo menstrual, que las hace muy complicadas de estudiar, porque no es posible separar, ¿verdad? El fenómeno que uno quiere mirar, en este caso, por ejemplo, una alteración o un síntoma de TEA, separarlo del ciclo menstrual. Por lo tanto, hay que tener eso en consideración cuando no, y de la hormona que está presente en ese momento. Por lo tanto, hace muy complejo el análisis de los estudios y por eso que la mayoría, y como lo menciono, no solo en TEA, sino que en todas las enfermedades las características que se describen son más bien para varones, porque los estudios se han hecho con población varón. Ahora, hoy día se está cambiando esa mirada a una mirada más integrativa e incluso se está tomando los modelos de hembras en animales para hacer los estudios. Karen Quintero, perdón, desde CETIS pregunta, ¿por qué se confunde el diagnóstico TEA con TEL? ¿Con TEL? Sí, TEL. Uy, si podría decirme qué significa esa sigla, porque no... Si a ver. Karen sigue en la transmisión, si nos puede comentar la sigla TIL. Y siguiendo con otras, Lorenzo, justamente del mismo Facebook, Lorenzo Ardile, nos da una experiencia de él que dice, consulta, mi hijo tiene 11 años con TEA, él tiene discalculia, resistencia a la escritura y trastorno de sueño. Cuando sea adulto, ¿podría tener una vida normal? Eh, yo creo que también hay que empezar un poquito a desnormalizar las cosas, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿qué es lo que llamamos normal? Si por normal queremos que tenga la misma vida que nosotros tenemos, bueno, posiblemente no va a llegar a ese nivel. Eh, Sin embargo, con un buen acompañamiento de los padres, que es fundamental, un buen acompañamiento del equipo multidisciplinario médico, sin duda que yo creo que hoy día se logran grandes, se llega a tener grandes logros para la inserción y para disminuir
esta sintomatología y estos efectos del trastorno del sueño. Hay que ver que este trastorno, por ejemplo, en el sueño, no me acuerdo de los otros que tenía. La, perdón, la tengo acá. Resistencia a la escritura y discalculia. No sé Ya, si se pronuncia así. sí. Bueno, del trastorno del sueño hay que ver si no está asociado, por ejemplo, a trastornos gastrointestinales. Muchas veces puede estar asociado. Y los otros, con un buen equipo de asesoramiento del lenguaje, podría llegar a tener un buen pronóstico. Nos llega la respuesta del TEL, es trastorno... No, perdón. Sí, trastorno específico del lenguaje. No, yo diría que si es un trastorno específico del lenguaje exclusivamente, no está relacionado con el TEA, si está diagnosticado solo como tal. Ahora, niños con TEA pueden tener trastornos específicos del lenguaje. No sé si se entiende la diferencia. Si una persona solo tiene un trastorno específico del lenguaje, no tiene TEA. Pero sí los niños diagnosticados con TEA, dentro de su sintomatología, podría tener un trastorno del lenguaje. Desde la biblioteca nos preguntan, que es un tema que está relacionado y no recuerdo bien, pero creo que lo explicó en esta presentación, pero leo la pregunta igual. Berta Pizarro pregunta, ¿la contaminación de metales por vacunación puede producir autismo? No, de ninguna manera. No, no, eso está descartado. Bueno, hoy día estamos viendo con la pandemia, estamos viendo la importancia de las vacunas, ¿no? Estamos confinados porque no tenemos una vacuna que permita. La sociedad hoy día ya se olvidó de lo que era no tener vacunas, porque tenemos erradicadas muchas enfermedades que en su tiempo fueron mortales, ¿ya? El sarampión, la rubiola, paperas, etcétera. Y actualmente ya nos olvidamos que pasamos por eso, muchos no pasamos por eso, porque existe la vacuna. Hoy día nos vimos obligados a cambiar nuestro sistema, ¿verdad? Nuestra vida cambió completamente porque no tenemos vacuna. La vacuna, los metales pesados presentes en las vacunas, hoy día casi hay muy pocas que lo tienen, no produce TEA. Lo que puede ocurrir es que la persona ya tenga que no sea por la vacuna misma en sí, sino que ya viene con la condición y en ese momento se desencadenan la sintomatología, pero no por producto de la vacunación. Tenemos en ambos Facebook que nos están mirando dos personas con la misma duda. Creaciones Dorimar dice que tiene una hija de 17 años con TEA. ¿Sabe si hay algún lugar para el examen de intolerancia a los alimentos? Y Natalie Navarro, desde la biblioteca, también dice: ¿cómo puedo regular las vitaminas de mi hijo que no ingiere, dado que no consume muchos alimentos? Sí, es bueno asesorarse en ese caso. No, lamentablemente no tengo información de dónde se hace el test de intolerancia, pero yo creo que sí se debe hacer. Es bueno contactarse con un nutricionista para ello. Ojalá un nutricionista que tenga experiencia en niños con TEA, pero si no lo tiene, podría igual determinar el método de, ¿cómo se llama? Determinar los niveles de vitaminas. Lo que yo he leído, al menos con respecto a las intolerancias alimenticias, muchos de los padres lo que hacen es disfrazar los alimentos, ¿verdad? Colorearlos de otra manera, como para tratar de que los niños ingieran, colorearlos, cambiarles la textura, mezclarlos con otros, ponerlos del color para que los niños ingieran del déficit que tienen, ¿no? Y tratar de esa manera de balancearlo. Eso es lo que más yo he podido leer al respecto. Sugiero contactarse más bien con un nutricionista que pudiera guiar en ese sentido. Nos siguen llegando varias preguntas y me voy a ir saltando algunas porque ya han sido respondidas en base a estas respuestas, y también hay otras que ya la doctora la respondió en la propia charla. La charla no se borra, va a quedar grabada, entonces pueden revisarlas cuantas veces quieran. Desde el Facebook de CETIS pregunta Karen Leiva:
Bueno, es una felicitación y con pregunta. Primero felicitarlos por esta charla. Y mi pregunta es que si estos niños y niñas TEA son propensos a tener algo más complejo, como por ejemplo tumores, o desarrollar síndromes como el síndrome de Sotos. Sí son más propensos a desarrollar síndromes. No tengo la información de si fueran más propensos a desarrollar tumores o algo a ese respecto, pero sí son más propensos a desarrollar otros síndromes asociados. Desde la biblioteca nos preguntan si el consumo de marihuana predispone al feto al TEA. Hasta donde yo he leído, no he visto relación causa-efecto con respecto al consumo de marihuana. Ojo que si bien la marihuana es una droga blanda, ¿verdad? Por así llamarlo, sí tiene efectos a nivel del desarrollo, ¿ya? Si bien hay la placenta, que es la que permite el intercambio, ¿verdad? Y la alimentación entre el feto y la madre, hay muchas sustancias, si bien la placenta es una barrera, hay muchas sustancias que pasan al feto. Y dentro de ellas está el compuesto activo de la marihuana. Por lo tanto, no hay ninguna, hasta donde yo he leído, por lo menos, o yo he investigado, no he visto asociación entre marihuana y TEA. Desde la biblioteca, Catalina González nos pregunta, bueno, nos manda un saludo desde Constitución, que nos está viendo desde allá, y dos hermanos con los mismos padres podrían tener un origen diferente de TEA. Sí, podrían tenerlo, de hecho. Dado que la aparición del TEA, ¿verdad? O la posibilidad, las causas son multifactoriales y existe una gran población de niños o personas con TEA que tienen causas de nuevo, como se dice de novo, la palabra más adecuada, pero en el fondo que son causas que no estaban descritas anteriormente, es posible que los orígenes sean distintos. Gracias. Desde la biblioteca, Mateo Baeza pregunta, ¿una persona con autismo o TEA puede ser considerada como un disipador intermedio o interdicto? Eh, Disipador, eso no lo he, no sé a qué se refiere, la verdad. Si me pueden explicar a qué se refiere, podría tal vez Sí, sí. contestar esta pregunta después. Sí, si Mateo sigue todavía y podía explicar. Eh, Siguiendo, Nicole Mondaca, bueno, manda las felicitaciones, excelente presentación, como siempre. ¿Será posible realizar modificación genética en el gen de proteína de unión de la sinapsis involucrada en este trastorno? Bueno, se están probando, haciendo estudios a nivel de terapia génica para tratar de modificar esas proteínas que están en la sinapsis. Sí, existen. O sea, se están haciendo, obviamente que a nivel de laboratorio y obviamente que a nivel de pruebas a nivel de animales. Todavía nada como ensayos clínicos eh, a nivel de personas o humanos. Estuve mirando acá eso. Ya sé la consulta anterior, no manejaba el término, pero para el caso de disipador interdicto, depende de la gravedad del trastorno. El TEA tiene una gama completa, podrías decir uno, desde muy leve hasta casi completamente funcionales a personas que no son funcionales, ¿ya? Y que no son capaces de insertarse y que por más tratamiento que uno les haga probablemente nunca se van a insertar en la comunidad. Por lo tanto, depende del grado de autismo, si pueden denominarse como interdictos. Aquellos que tienen un grado severo, por supuesto que yo creo que van a estar dentro de disipadores interdictos.
Catherine Abrigo nos manda su experiencia. Dice que tiene 25 años, es TEA. Me gustaría comentar que tengo grandes episodios de ansiedad y pensamientos acelerados ante la interacción. O, ante la interacción, ¿cómo se pueden controlar? Uy, no, probablemente, claro, no es de mi ámbito de expertise esa área. Probablemente un psicólogo podría eh, guiar una forma de controlar esos sistemas de ansiedad y yo sugiero como desde la propia experiencia una manera muy buena de controlar la ansiedad es la meditación. Creo que eso podría ayudar un poquito. Algo más experto habría que ir al área específica del Tan, estudio. Tanje Mandarina también nos manda su experiencia, pero no una pregunta, pero a lo mejor para el público puede que tenga la misma duda. Eh, Dice, hola, me diagnosticaron de TEA y TDHA, perdón, Ujú. TDAH. Soy mujer y tengo 36 años. Saludos. No nos manda más, pero a lo mejor una consulta que puede ser el público si el TEA se puede diagnosticar no solamente en edad temprana, sino en edad adulta. Sí, sí, hoy día se diagnostica en edad adulta también, porque eh, muchas cosas anteriormente, digamos, dada la falta de estudio y de conocimientos que teníamos al respecto, se dejaron pasar a muchas generaciones anteriormente que probablemente podrían estar dentro de el espectro autista. Y actualmente, al ser diagnosticadas en edad temprana, por lo tanto dentro de adultos que crean que podrían ser, es bueno que tal vez se hagan la prueba, el diagnóstico con un especialista, debido a que eso les permite conocerse a sí mismos y entenderse y en muchos casos no querer, no hay necesidad de ser distintos porque esa condición muchas veces va a ser imposible a lo mejor de cambiar. Por lo tanto, aceptarse viene con un proceso de aceptación, a mi gusto, digamos, que se incluye al poder determinar y saber si estamos dentro del espectro autista. Por lo tanto, es importante, se diagnostica, hay especialistas en diagnóstico adulto y en el diagnóstico de niños. Pati Poveda nos pregunta, creo que se explicó en la charla, pero ¿hay algún estudio que explique la diferencia de cómo se expresa el TEA entre hombres y mujeres? Hay varios estudios porque hay varias teorías que tratan de explicar la diferencia entre hombres y mujeres. Está la teoría de eh, hay una teoría de que los genes asociados, que la mujer tendría como factores protectores para TEA dentro de su genética. Eso está descrito como una posible explicación para esta diferencia. La exposición a testosterona a nivel del embarazo también es una explicación debido a que solo en varones aumenta la testosterona durante el embarazo, ¿ya? Porque la testosterona durante el embarazo, alrededor de la semana 7 u 8 del embarazo, aumenta la testosterona porque se requiere el desarrollo de la genitalia, ¿no? De los genitales externos y el desarrollo de la gónada. Y para eso se requiere que aumente la testosterona, ¿ya? Eso no ocurre en mujeres, en fetos mujeres, ¿verdad? Por lo tanto, el aumento excesivo de testosterona durante el embarazo podría ser un factor de riesgo, ¿verdad? O inducir o explicar por qué hay más prevalencia entre hombres y mujeres. Existen también algunos genes asociados a disfunciones, como mencionaba, al cromosoma Y principalmente, que también podrían explicar esta diferencia. Por lo tanto, sí hay bastantes trabajos al respecto. Todavía no hay consenso de qué es lo que explicaría esta diferencia,
pero hay varias teorías. Desde Cetis nos pregunta Nelly Bellis, relacionado con los alimentos, dice: el neurólogo le prohibió a mi hijo el consumo de azúcar, leche y gluten. ¿Cómo incide esto en su condición y si efectivamente la privación de estos alimentos podría mejorarlo? Podría mejorarlo. Se han hecho estudios porque se suspende el gluten, la leche se suspende por la caseína que contiene la leche, y que hay ciertos estudios que nos indican que la deprivación de estos alimentos podría tener una mejoría en la sintomatología. Lo mismo que los azúcares, ¿ya? No son concluyentes, esos estudios existen, hay algún indicio de que podría ser y que está relacionado con la modificación de la microbiota. O sea, al uno sacar estos alimentos, podría modificar la microbiota intestinal y por lo tanto podría mejorar la sintomatología. Como ya he mencionado, existen los estudios, algunos son concluyentes, otros no tanto, pero hay cierto indicio que podría ser. Dada los diferentes síntomas, ¿verdad? Y la particularidad de cada individuo en este trastorno, perdón, hay que ver cómo responde el niño. Y en eso los cuidadores, los padres, son los primeros en lograr determinar y ver si al sacar estos alimentos sería súper bueno, creo yo, no sé, yo no soy médico, pero dentro de lo que he leído, sería súper bueno que llevaras un catastro, tú conoces cómo era tu hijo antes de, y al privarlo de estos alimentos, ver qué cosas se modifican, ¿no? Qué síntomas, qué actitudes logran modificarse y si se modifican, porque probablemente sí, en realidad no se modifican. Ahora, esto en un periodo a largo plazo, esto no es algo que vaya a ser de una semana a otra, sino que al menos por un par de 3 a 4 meses, ¿ya? Para hacerle seguimiento durante 3 a 4 meses. Y tú misma como madre o padre, tratar de ver qué es lo que cambia o no y si en realidad al cambiarlo tiene un efecto o no. El Pati Poveda, de la pregunta anterior a esta, dice que no se refería al punto que se explicó, sino cómo se explica a nivel neurológico, el cómo se representa el TEA. Ah, sí, o sea, hay hartos trabajos, sobre todo porque dos cosas, pero esto en relación a hombres y mujeres, esa era su pregunta anterior. Sí, a hombres y mujeres. ¿Ah? Bueno, está descrito el dimorfismo a nivel neurológico, dimorfismo sexual a nivel neurológico en cuanto al comportamiento. Ahora, si hay, ahora que estoy pensándolo un poco mejor, no he visto, hasta ahora voy a buscar estudios que expliquen este dimorfismo a través de alteraciones a nivel neurológico. Se han descrito una cantidad de proteínas, ¿verdad?, que están disfuncionales a nivel de la sinapsis, pero no como para explicar cómo estas proteínas, ¿verdad?, o genes podrían estar incidiendo en este dimorfismo a nivel neurológico. Lo único que se ha descrito es que en mujeres diagnosticadas con TEA presentan un comportamiento más asociado a un cerebro masculino que a un cerebro femenino. Tiene características, tanto características morfológicas como características en cuanto al comportamiento. Pero ahí ya he respondido algo. Desde Cetis pregunta a María José Larrazabal: ¿conoce estudios que se relacionen con el consumo de prebióticos, fibra dietaria, con la reducción de la sintomatología? Sí, no he visto
estudios, porque probablemente no los he buscado dentro de mi búsqueda, con fibra. No he visto específicamente fibra, pero sí prebióticos y probióticos. Y son los estudios más concluyentes que hay en cuanto a privación o en cuanto a modificación de la dieta en autismo. Y son efectivos, o sea, el consumo de prebióticos y o ambos, o probióticos, mejora bastante mejora parte de la sintomatología asociada a la irritación, asociada a otros comportamientos. Sí, hay buenos estudios a ese respecto. Relación Pati Poveda sí se refería a eso y dice que muchas gracias por la respuesta. Hugo Hub, espero que se pronuncie así el apellido. Felicitaciones por la actividad. Quisiera consultar a la profesional si en su perspectiva un pequeño que se encuentre en estudio de TEA y se encuentre con el apoyo de profesionales y asistiendo a un jardín, debería sin problemas ingresar al sistema escolar. Yo creo que eso está relacionado eh, con la gravedad del TEA. Si está dentro de un trastorno funcional que le permite ser funcional, hoy día, al menos en Chile, lo que existe es la inclusión al sistema público. Lamentablemente, la inclusión al sistema educacional inclusiva de personas con necesidades educativas diferentes, ¿verdad? Especiales. Eso está por ley, al menos en el sistema público, eso se cumple, hay varios colegios que lo tienen y por lo tanto tienen un sistema montado para niños con necesidades educativas especiales, pero no está montado, por ejemplo, en los colegios particulares. Muy pocos colegios particulares tienen este sistema de inclusión. Se da porque está mandatado por ley en muchos colegios públicos y tienen todo un sistema de acompañamiento, de educación diferencial, de evaluación diferenciada para niños con necesidades especiales, dentro de los que se incluyen a los niños con TEA. Por lo tanto, si hay un buen acompañamiento y si es leve el trastorno, podría tener un buen pronóstico de inserción en la educación pública normal. Desde Chetich, Lorenzo Ardiles, quien nos comentaba la experiencia de su hijo, nos da otra experiencia y nos pregunta: mi hijo tiene ansiedad por masticar todo tipo de material, ya sea plástico o papel. ¿A qué se debe este comportamiento? Eso está marcado dentro de, o sea, así como causal dentro de los comportamientos estereotipados y repetitivos, característico de niños con TEA, que necesitan estar haciendo algo de manera repetitiva, no importa qué, digamos, y eso varía de un niño a otro, pero esa es la manera que tienen ellos de bajar su ansiedad, de disminuir su percepción sensorial, de focalizarla hacia otro lado. Por lo tanto, es parte de la sintomatología y de las necesidades del propio niño. Como bien decía anteriormente, me he saltado varias preguntas porque ya fueron respondidas en preguntas realizadas o que se están en marco de la charla. Repetimos, la charla no se borra, queda guardada para que puedan verla cuantas veces quieran. Así que nos vamos con lo que parece ser la última pregunta de Pedro Andrés Sinostroza, que pregunta: ¿existen estudios en cambios en la alimentación bajo una dieta cetogénica que mejoran notablemente algunos ámbitos de funcionamiento diario? Existen. Se han hecho estudios a través de dietas cetogénicas. Controversial, tengo que decir que son controversiales en el sentido de que hay estudios a favor, que muestran resultados de que sí tienen mejorías y hay otros estudios que no tienen mejorías, que no hay cambios con respecto a la población neurotípica o normal. Por lo tanto, no son estudios concluyentes todavía. Aún
Yo debo decir que los estudios de dietas alimenticias, ¿por qué no pueden ser concluyentes? Porque en general hay algunas dolencias en cómo se hace el estudio. O sea, el estudio, si bien está bien hecho y todo, hay cosas que no están 100% bien hechas y por lo tanto no permiten ser concluyentes a ese respecto. Por lo tanto, en el caso de las dietas cetogénicas, si bien hay estudios que indican que sí hay cambios y hay otros estudios que indican que no hay cambios. Creo que no tenemos más preguntas, así que agradecemos a la doctora Janetti Signorelli por su presentación, con que tuvimos un bastante público y con bastantes preguntas. Eh, Les recordamos, así como he venido diciendo, la charla no se borra, así que pueden volver a buscarla ya sea en el Facebook de la Biblioteca Regional de Antofagasta o si lo están viendo desde CETIS Antofagasta. Si quieren compartírsela con algún amigo familiar pero que no tenga Facebook, pueden acceder al canal de YouTube CETIS Antofagasta, que ya va a estar alojada a partir del día de mañana. Sin nada más que agregar, agradecemos nuevamente a la doctora Janetti Signorelli por su presentación y a la Biblioteca Regional de Antofagasta, que hace posible estas charlas científicas mensuales a través de manera simultánea y como lo hacemos ahora de manera online. Y los dejamos invitados a la próxima charla que se realizará el último martes de noviembre y que, si no me equivoco, viene siendo la última de este ciclo del año 2020. Sin nada más que agregar, gracias por vernos. Muchas gracias por la invitación.